Sean todos muy bienvenidos a Conociendo y Viviendo Nuestra Fe, junto al catequista Jorge Figueroa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Nuevamente estamos en este programa Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Estamos llegando a sus hogares a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. También damos saludo especial hoy día que nos está acompañando en los controles a Omar y muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos también que podamos llegar a tantos hogares llevando un granito de aporte a la evangelización. Por lo tanto, hemos conocido en las semanas pasadas lo que era la corrección fraterna en el contexto de esta fiesta de Pentecostés. Y lo que pasó el domingo pasado, teníamos la Santísima Trinidad. Y es por eso que el tema de hoy día va a abarcar sobre la Santísima Trinidad. Y por eso que los voy a invocar a que todos oremos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo desde su hogar. Dios uno y trino, Señor del universo, hoy me presento ante ti con el corazón lleno de fe y humildad. Te adoro, te bendigo, te doy gracias por el inmenso regalo de la vida y por tu amor infinito. A ti, Padre Celestial, Creador de todo lo invisible y visible, te pido que me mires con ojos de misericordia. Guía mis pasos, sustenta mis días y dame la fuerza para ser un reflejo de tu bondad en el mundo. A ti, Redentor, Jesucristo, rostro humano de Dios, te pido que sanes mis heridas, perdone mis faltas y me enseñes a amar como tú nos amaste. Sé mi camino, mi verdad y mi vida, y no permitas que jamás me aparte de ti. A ti, Espíritu Santo, Consolador y Dador de vida, te pido que inundes mi alma con tus 7 dones, ilumina mi mente para tomar sabias decisiones, enciende mi corazón con el fuego de tu amor y dame la paz que el mundo no puede dar. Santísima Trinidad, comunidad perfecta de amor, protege a mi familia, bendice mi trabajo, alivia a los enfermos y necesitados y concédeme la gracia de vivir siempre bajo tu divina providencia. Que tu bendición me acompañe hoy y siempre. Amén. Bien, queridos hermanos, comenzamos entonces a tomar este tema teológico sobre la Santísima Trinidad, un solo Dios en 3 personas. Y obviamente el fundamento es la Biblia. Por lo tanto, no se olviden tener la Biblia, un lápiz a mano ahí, para anotar las citas bíblicas y luego ir profundizando en forma más personal este misterio de la Trinidad que está latente en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la revelación es progresiva, porque Dios nos prepara pedagógicamente para ir conociéndolo y preparó pedagógicamente a su pueblo para comprender la unidad divina, para poder comprender su comunión. En el Antiguo Testamento hay una prefigura de la Santísima Trinidad. Y si nosotros buscamos la Sagrada Escritura, vamos a tener el primer texto de Génesis capítulo 1, versículo 26. Repito, Génesis capítulo 1, versículo 26. Abre comillas. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en Génesis 11, versículo 7, repito, 11, versículo 7, dice el texto, abre comillas, vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que no entienda ninguno el lenguaje de su compañero. El uso, por lo tanto, en estos textos del plural, hagamos, bajemos, supera el mero plural de majestad y sugiere
un diálogo interactivo en la misma esencia divina. En Génesis 18, versículo 1 al 3, Génesis 18, versículo de 1 al 3 dice: apareciéndose el Señor en la encima de Mamre, alzó los ojos y vio que 3 hombres estaban parados cerca de él. Al verlos, corrió a su encuentro y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pase de largo junto a tu siervo. Aquí tenemos a Abraham, ve a 3 hombres, pero fíjense que se dirige a ellos en singular y dice: Señor mío. Entonces es la prefiguración clásica de la Trinidad, la pluralidad de personas en la unidad de la adoración. En Isaías capítulo 6, versículo 3, Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, abre comillas, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Fíjense que la repetición de la santidad divina 3 veces no es solo un superlativo hebreo, sino la intuición litúrgica de las 3 personas que comparten la misma santidad ontológica. En el Nuevo Testamento, la Trinidad se manifiesta no como algo teórico, sino como una historia de salvación. El Padre envía al Hijo y ambos envían el Espíritu Santo. Tanto en la Anunciación como en la Encarnación. Tenemos en Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, versículo 35 dice, abre comillas, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aparecen aquí las 3 personas claramente diferenciadas en la acción. El Altísimo, el Padre, cuyo poder opera a través del Espíritu Santo para concebir al Hijo de Dios. Y tenemos también en el bautismo, en esta teofanía, en esta manifestación, dice en Mateo capítulo 3, versículo 16-17. Capítulo 3, versículo 16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el Hijo está en el Jordán, el Espíritu desciende de forma visible y la voz del Padre truena desde el cielo. Las 3 personas se revelan simultáneamente en sus relaciones mutuas. Tenemos también la fórmula trinitaria en el bautismo y en el mandato misionero que hace a su iglesia. En Mateo 28, versículo 19, abre comillas, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor, porque en este texto, cumbre de la unidad y la Trinidad, dice en el nombre singular, una sola esencia, un solo Dios, y no dice en los nombres como el plural, ¿ya? Por lo tanto, tenemos acá la fórmula trinitaria. También en los discursos y en las promesas del Espíritu Santo, el Espíritu Paráclito, en Juan, anoten ahí Juan, capítulo 14, versículos 16, 17 y 26, 16, 17 y 26 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas. Jesús, por lo tanto, el Hijo, se muestra como intercesor ante el Padre para que éste envíe una tercera persona distinta, que es el Espíritu Santo. También tenemos acá en la bendición apostólica, en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, anoten, 2 Corintios, versículo 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, es decir, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces dice el texto: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Bueno, aquí tenemos la fórmula trinitaria también, que se recuerda constantemente en la Eucaristía. San Pablo entonces estructura la vida eclesial en una constante corriente de comunión trinitaria, asignando a cada persona una propiedad manifiesta en la economía de la gracia. También, bueno, vamos a entrar a los comentarios patrísticos, pero aquí Omar me está diciendo y me está mostrando la hora, y lo vamos a un pequeño paréntesis y volvemos. Y Omar ya también dice que nos tiene una canción para que nosotros meditemos lo que hasta aquí hemos llegado. Gracias, Omar. Lo vamos entonces a escuchar esa hermosa canción que nos tienes preparada. Así es. En el capítulo de hoy estaremos escuchando himnos de adoración. El siguiente tema se titula Comunidad Perfecta de Amor. Espero que lo disfruten. Dejamos atrás Pentecostés y tu verdad. Nos postramos hoy ante la Santísima Trinidad. Unidos en el hogar, la voz se vuelve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios uno y trino, Señor del universo y del alba, hoy me presento ante ti con humildad en el alma. A ti, Padre celestial, creador de lo visible y la tierra, dame tu misericordia, que tu bondad en mí se refleje y florezca. Santísima Trinidad, comunidad perfecta de amor, protege a mi familia, bendice el trabajo y la labor, alivia a los enfermos, sé nuestro faro y guía bajo tu divina providencia. Hoy cada día en el nombre singular, un solo Dios, una esencia, adoramos por siempre tu eterna presencia. Amén. Amén. La revelación es progresiva, tu pedagogía es de paz. En las páginas del Génesis, tu misterio escrito está. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijiste en la creación. Un diálogo eterno, en el fondo una sola comunión. Abraham te vio en 3 hombres bajo la encina de Mambré. Se postró ante el misterio y en singular te habló con fe. Señor mío, no pases de largo, fue su ruego y clamor. Mientras Isaías cantaba, Santo, Santo, Santo Señor.
Santísima Trinidad, comunidad perfecta de amor, protege a mi familia, bendice el trabajo y la labor, alivia a los enfermos, sé nuestro faro y guía bajo tu divina providencia. Hoy cada día en el nombre singular, un solo Dios, una esencia, adoramos por siempre tu eterna presencia. Amén. Amén. La historia de salvación se abre en Nazaret con poder. El Espíritu Santo desciende y la Virgen concibe el ser. El poder del Altísimo cubre con sombra el portal. Y el Hijo de Dios se encarna en nuestra carne mortal. Luego en las aguas del Jordán una teofanía sin par. El Hijo es bautizado, la paloma se ve descender del altar y la voz del Padre truena desde el cielo y la inmensidad. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia y deidad. Es ti, Redentor Jesucristo, rostro humano de Dios, sana nuestras heridas, que sigamos siempre tu voz. A ti, Espíritu Consolador, inundas nuestra existencia, ilumina la mente, danos tu paz y clemencia. Vayan por todo el mundo, bauticen en mi nombre. Dijiste al partir, no en los nombres plurales, sino en el Dios que nos hace vivir. Santísima Trinidad, comunidad perfecta de amor, protege a mi familia, bendice el trabajo y la labor, alivia a los enfermos, sé nuestro faro y guía bajo tu divina providencia. Hoy cada día en el nombre singular, un solo Dios, una esencia, adoramos por siempre tu eterna presencia. Amén. Amén. Muchas gracias, don Omar Ilustrosa, que está en los controles, porque también nos tiene esta hermosa canción que hemos escuchado y que nos sirve para reflexionar a lo que hemos avanzado en este momento. Estamos hablando entonces de la Santísima Trinidad y llegamos a los comentarios patrísticos, siglo II, siglo V. Aquí los padres de la Iglesia tuvieron que defender la fe, la recta fe, frente a desviaciones como el subordinacionismo, ya que consideraba al Hijo inferior al Padre, o el modalismo, pensar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo eran máscaras o modo de un Dios unipersonal, ya que se manifestaba de esa manera.
Es por eso que los padres orientales, por ejemplo, San Atanasio, es el año 296, año 373, siglo por lo tanto tercero, es un defensor radical de la divinidad del Hijo, contra Arrio, y él dice, abre comillas, la Trinidad no es una criatura mezclada con el Creador, es enteramente creadora y artífice. El Padre hace todas las cosas por medio del Verbo en el Espíritu Santo. De este modo se salvaguarda la unidad de la Santa Trinidad. Una de las cartas que él escribía a Serapión. Y San Gregorio, el año 329, que ya también se han repetido estos santos padres, en los textos anteriores que hemos leído, nos dice que, es conocido como un gran teólogo, y artífice también de la precisión de los términos jurídicos y filosóficos, por lo cual tiene una gran importancia. Y abre comillas, el texto dice, no puedo pensar en el uno sin ser iluminado de inmediato por el esplendor de los tres, ni puedo distinguir a los tres sin ser llevado de vuelta al uno. Cuando digo Dios, os digo que os dejéis iluminar por un solo destello y por los tres a la vez. Tres en las propiedades y la hipostasis o personas, uno en la esencia, es decir, la divinidad. Esos son discursos teológicos, ¿ya? San Basilio Magno, año 329, es quien sistematizó la divinidad del Espíritu Santo y dice, abre comillas, así como el Padre es visto en el Hijo, así el Hijo es visto en el Espíritu. El término persona, hipóstasis, nos permite entender que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Espíritu, sino que cada uno mantiene su propiedad inconfundible en una identidad absoluta de naturaleza. También tenemos los padres occidentales, San Agustín de Hipona, año 354-430, en una de sus obras, Cumbres de la Trinidad, donde busca analogías psicológicas en el alma humana para vislumbrar el misterio de la Trinidad. Y dice así, abre comillas, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor que los une. Estas tres cosas, la memoria, la inteligencia y la voluntad, no son tres vidas, sino una sola vida. No tres mentes, sino una solamente. Por consiguiente, no son tres sustancias, sino una sola sustancia. Y algunos textos del Magisterio y encíclicas a lo largo de la historia también hablan de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, el Magisterio de la Iglesia ha fijado los dogmas trinitarios mediante concilios ecuménicos y documentos pontificios solemnes para preservar entonces el depósito de la fe. Y tenemos la evolución de las definiciones dogmáticas de los concilios de Nicea, Constantinopla, Florencia. El concilio de Nicea, el año 325, define el símbolo niciano. Es el primer concilio ecuménico definió que el Hijo es la misma naturaleza que el Padre para combatir el arrianismo. Dice el texto, creemos en un solo Dios Padre omnipotente y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Y el concilio de Constantinopla, el año 381, creó el credo definiendo formalmente la divinidad de la tercera persona. Y dice, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Por eso que nosotros siempre decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque reciben una misma adoración y gloria según el
credo niceno-constantinopolitano. Ahora, a San Atanasio en el siglo V, VI, ya hace un compendio bellísimo y riguroso de la fe trinitaria de la Iglesia occidental. Abre comillas, dice de esta manera: la fe católica es esta, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma divinidad, igual gloria, coeterna majestad. Y el Concilio de Florencia, el año 1442, contiene una de las definiciones técnicas más perfectas sobre la unidad divina. Abre comillas, dice: por esta razón, de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo, y el Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo, y ninguno precede a otro en eternidad o lo excede en grandeza o lo aventaja en poder. En Dios todo es uno, donde no se opone la relación. Hermoso texto que define entonces esta unidad trinitaria, esta unidad divina. León XIII, en una encíclica del año 1897, dedicada enteramente al Espíritu Santo y a la Trinidad, dice, abre comillas: la Iglesia acostumbra a atribuir al Padre las obras de la divinidad en que resalta el poder, al Hijo las obras en que resalta la sabiduría, y al Espíritu Santo aquellas en que resalta el amor. Pero en todos estos actos, la acción exterior de las tres personas es una sola, porque una sola es su naturaleza. Y el Papa Juan Pablo II, en su carta encíclica Dominum et Vivificantem 1986, dice: el Dios de la alianza es el Dios de la vida que se comunica. En su vida íntima, Dios es amor, amor esponsal e interpersonal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El misterio trinitario es la fuente originaria del don de la existencia y de la gracia. Haciendo como una especie de síntesis teológica, podríamos decir, para comprender la teología cristiana católica sobre la Trinidad, se utilizan los conceptos filosóficos también fundamentales elevados por la revelación, la esencia, naturaleza, persona y relación. Dios es uno en su esencia y hay una sola naturaleza divina, un solo entendimiento divino, una sola voluntad divina, un solo poder operativo. Las tres personas no se reparten la divinidad, sino que cada una de ellas es eternamente Dios. El Padre es todo lo que es el Hijo, y el Hijo todo lo que es el Padre, y el Espíritu Santo todo lo que es el Padre y el Hijo. El Dios es trino en sus personas. La persona responde a la pregunta ¿quién actúa?, mientras que la naturaleza responde a ¿qué es? En Dios hay tres quienes reales y eternos. No son tres dioses individuales, lo que sería para nosotros politeísmo, sino tres subsistencias distintas dentro de la única e infinita esencia divina. La distinción real radica en las relaciones. Las personas divinas no se diferencian por lo que son, pues los tres tienen una misma identidad y naturaleza divina, sino por el modo en que se relacionan entre sí. Y podríamos seguir hablando de este tema, pero la idea no es hacer algo más teológico, sino más que nada entender por qué nosotros somos trinitarios, ¿ya? Porque de alguna manera la familia está llamada a esa comunión de personas.
de tal manera que quien ve al papá, ve al hijo, porque los hijos son como los padres. Y quien ve a ese hijo ve a la madre también. Y quien ve a la madre puede imaginarse cómo es el hijo y también cómo es el padre. Cuando hay una comunión íntima, familiar, entonces reflejamos esa Santísima Trinidad. Estamos llamados como familia a vivir en la Trinidad de amor, de comunión, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo lo son. Y estamos llegando al término, me hace Omar ahí con la manito. Entonces, Omar, invitamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio San Sebastián a que nos despidamos con esta oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Santísima Trinidad, tres personas, un solo Dios. Sé mi luz, mi guía y mi salvación en este día. En ti confío. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nos estamos despidiendo junto a Omar, que les tiene una canción preparada para ustedes, y nos vemos el próximo capítulo, la próxima semana, si Dios así quiere. Que Dios les bendiga con mucho amor, con mucha fortaleza, para que este comienzo de semana podamos asumir esas pequeñas cruces que llevamos en nuestra vida, esta temática tan interesante e importante de la Santísima Trinidad. Para finalizar el capítulo de hoy, estaremos escuchando el himno Un solo Dios en la Trinidad. Y así llegaríamos al final de este programa de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, solo aquí, en Radio San Sebastián, la 90.3 FM. Radio San Sebastián, la radio de la Iglesia Católica en Pañuelo. Los santos padres defendieron la recta fe. Ante las sombras el misterio se hizo luz otra vez. Ni el modalismo como máscara, ni la subordinación rompen la hermosa y eterna comunión. San Atanasio proclamaba con firmeza y valor: la Trinidad es artífice, enteramente creador. El Padre hace todas las cosas por el Verbo y la verdad. En el Espíritu Santo se guarda la unidad. Veneramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la perfecta unidad. Tres personas reales en sus propiedades. Un solo Dios en su divina esencia y verdades. Sin confundir las personas en la oración, sin separar la sustancia del corazón, recibe una misma gloria y adoración. Amén. San Gregorio nos ilumina con su claro destello. Al pensar en el uno, los tres brillan en lo bello. Al distinguir a los tres, al uno vuelvo a viajar. Tres personas distintas que una esencia han de compartir en su altar. San Basilio nos muestra
que el Espíritu es santidad, inconfundible en su propiedad y en su deidad. Como el Padre es visto en el Hijo en su eterno amor, así el Hijo en el Espíritu nos muestra el Señor. Una misma gloria y adoración. Amén. San Agustín en el alma buscó la analogía, memoria, inteligencia y voluntad en armonía. No son tres vidas, sino una sola mente y sustancia, que nos reflejan de Dios su infinita constancia. El Padre es el amante, fuente original de bondad. El Hijo es el amado, rostro de la verdad. Eterno que inunda nuestra existencia y razón. Nicea y Constantinopla fijaron la verdad. El Hijo es consustancial al Padre en su deidad. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida y fe. Y en Florencia el misterio se vuelve a aprender otra vez. Cada persona está en las otras en total igualdad. Ninguna excede en grandeza, poder o majestad. Acción exterior es una, y Juan Pablo II nos recuerda que el amor nos acuna. Veneramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la perfecta unidad. Tres personas reales propiedades, un solo Dios en su divina esencia y verdades, sin confundir las personas en la oración, sin separar la sustancia del corazón. Recibe una misma gloria y adoración. Amén. Llegamos al final del camino, tomados de la mano, reflejando en la familia el amor de este misterio cristiano. Santísima Trinidad, tres personas de un solo Dios. Sé mi luz, mi guía y mi salvación. Sigo tu voz, en ti confío,
en este día.